La lluvia golpeaba con furia las ventanas del edificio corporativo en Polanco, Ciudad de México. Desde su oficina en el piso 23, Rodrigo Mendoza observaba la ciudad iluminada mientras sostenía un vaso de whisky. A sus 42 años, había construido un imperio que funcionaba en las sombras de la legalidad. Para el mundo exterior, era el dueño de una cadena de restaurantes y clubes nocturnos exitosos. Para quienes conocían la verdad, era uno de los hombres más peligrosos del país. Su secretaria y asistente personal, Camila Torres, llevaba 3 años trabajando para él. Era eficiente, discreta y extraordinariamente inteligente. Rodrigo había aprendido a confiar en ella como en nadie más en su organización. Ella manejaba sus agendas, sus reuniones, conocía detalles que podrían hundirlo y nunca había fallado. Camila tenía 26 años, cabello castaño, que siempre llevaba recogido en un moño perfecto, y una mirada que reflejaba una determinación poco común. Detrás de su profesionalismo impecable, Rodrigo había notado algo más, una tristeza que ella intentaba ocultar con sonrisas corteses. Era viernes por la tarde cuando Rodrigo salió de su oficina más temprano de lo habitual. Necesitaba revisar personalmente uno de sus clubes en la Condesa, donde había reportes de problemas con un proveedor. Al cruzar el estacionamiento subterráneo, escuchó voces elevadas que resonaban entre los pilares de concreto. Se detuvo instintivamente. Reconoció la voz de Camila, temblorosa pero firme. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y comenta de dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. Rodrigo caminó silenciosamente hacia el origen de las voces. Detrás de una columna, vio a Camila junto a un hombre alto de aproximadamente 30 años, con el cabello engominado hacia atrás y vestido con ropa deportiva cara. El hombre tenía agarrada a Camila del brazo con fuerza. «Te dije que necesito ese dinero, Camila. No me importa de dónde lo saques», gruñó el hombre. «Javier, ya te di todo lo que tenía este mes. No puedo seguir así», respondió Camila intentando liberarse. Javier la empujó contra el auto estacionado detrás de ella. El golpe resonó en el estacionamiento vacío. «No me hables así. Tú me debes. Si no fuera por mí, seguirías siendo una don nadie. Consigue el dinero o las cosas se van a poner feas». La mano de Javier se levantó amenazadoramente. Camila cerró los ojos esperando el golpe, pero este nunca llegó. Cuando los abrió, vio a Rodrigo sosteniendo la muñeca de Javier en el aire con un agarre que hacía que su novio hiciera una mueca de dolor. «Suélteme», exigió Javier, intentando zafarse sin éxito. Rodrigo no dijo nada. Su mirada fría y calculadora recorrió a Javier de arriba a abajo. Lentamente liberó su muñeca con un empujón que hizo que el hombre trastabillara hacia atrás. «Señorita Torres, le sugiero que suba a su auto ahora», dijo Rodrigo sin apartar la vista de Javier. «Señor Mendoza, yo...» comenzó Camila con voz quebrada. «Ahora», repitió él con una autoridad que no admitía réplica. Camila tomó su bolso con manos temblorosas y se dirigió rápidamente a su automóvil. Javier intentó seguirla, pero Rodrigo bloqueó su camino. «¿Quién diablos te crees que eres?», espetó Javier con una valentía alimentada por la ignorancia. «Alguien que no volverás a molestar», respondió Rodrigo con una calma que era más amenazante que cualquier grito. «Si vuelves a acercarte a ella, si vuelves a tocarla, si siquiera pronuncias su nombre, te vas a arrepentir. ¿Quedó claro?» Javier soltó una risa nerviosa. «¿Me estás amenazando? No tienes idea de con quién estás hablando. Camila es mi novia. Esto no es asunto tuyo». Rodrigo se acercó un paso más. Su presencia era imponente y algo en sus ojos hizo que Javier diera un paso atrás involuntariamente. «Lárgate», ordenó Rodrigo. Javier miró alrededor del estacionamiento vacío, evaluando la situación.
Finalmente escupió al suelo y se alejó maldiciendo entre dientes. Rodrigo esperó hasta que el hombre desapareció de su vista antes de sacar su teléfono y hacer una llamada. Necesito información completa de alguien, Javier. No sé el apellido todavía. Es la pareja de Camila Torres. Lo quiero todo para mañana al mediodía. Durante el fin de semana, Rodrigo no pudo dejar de pensar en lo que había presenciado. No era un hombre dado a las emociones. Había aprendido desde joven a reprimir cualquier debilidad en su línea de trabajo. Pero la imagen de Camila siendo maltratada lo había afectado de una manera que no esperaba. Ella siempre había sido profesional con él, manteniendo una distancia apropiada, pero en esos 3 años había desarrollado un respeto genuino por su inteligencia y dedicación. El lunes por la mañana, Camila llegó a la oficina con lentes oscuros que no se quitó hasta llegar a su escritorio. Cuando finalmente lo hizo, Rodrigo pudo ver un moretón amarillento bajo su ojo izquierdo que ella había intentado cubrir con maquillaje. La ira que sintió fue instantánea y visceral. «Buenos días, señor Mendoza», saludó Camila con voz profesional mientras le entregaba su café y la agenda del día. «Tiene una reunión a las 10 con los inversionistas del nuevo proyecto en Monterrey, almuerzo con el senador Maldonado a las 2, y a las 5 necesita revisar los contratos de...» «Cancele todo», interrumpió Rodrigo. Camila lo miró sorprendida. «Perdón, cancele todas mis reuniones de hoy y siéntese, por favor». Ella vaciló, claramente incómoda. «Señor, las reuniones son importantes, no puedo simplemente...» «Camila, siéntese», repitió él con firmeza pero sin dureza. Ella obedeció lentamente, sentándose en la silla frente al escritorio de Rodrigo. Mantuvo la vista baja, sus manos entrelazadas sobre su regazo. «Lo que pasó el viernes», comenzó Rodrigo. «Fue un malentendido», lo interrumpió Camila rápidamente. «Javier y yo estábamos discutiendo, pero las parejas discuten. No fue nada grave. Le agradezco su intervención, pero no era necesario. Todo está bien». «Todo no está bien», contradijo Rodrigo señalando su rostro. «Y lo que vi no fue una simple discusión». Camila se tocó instintivamente el moretón y apartó la mirada. «Es complicado. Explíqueme la complicación». Durante varios segundos, el único sonido en la oficina fue el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Finalmente, Camila habló con voz apenas audible. «Javier y yo llevamos 2 años juntos. Al principio era maravilloso, atento, cariñoso. Hace 6 meses perdió su trabajo y las cosas cambiaron. Empezó a beber más, a ponerse irritable. Yo intenté ayudarlo. Le di dinero para sus gastos mientras encontraba algo nuevo. Pero él no busca trabajo, solo me pide más y más dinero. Si me niego, se enoja». «¿Le ha pegado antes?» El silencio de Camila fue respuesta suficiente. «El viernes no fue la primera vez», continuó ella con voz quebrada. «Pero yo lo quiero, o lo quería. Ya no sé. Él me dice que va a cambiar, que consiguió una entrevista de trabajo, que las cosas van a mejorar. Y yo quiero creerle, porque cuando está bien, cuando no está bebiendo, es el hombre del que me enamoré». Rodrigo se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Había escuchado esa historia muchas veces antes, de diferentes mujeres, en diferentes contextos. El ciclo de abuso, las promesas vacías, la esperanza desesperada de que el abusador cambiara mágicamente. «Camila, usted es una de las personas más inteligentes que conozco. Maneja operaciones complejas, coordina con personas difíciles, resuelve problemas que otros no pueden. ¿Por qué se permite esto a sí misma?» Ella soltó una risa amarga. «Es diferente cuando te pasa a ti. Es fácil juzgar desde afuera, pero cuando estás adentro, cuando alguien te ha convencido de que sin él no vales nada, de que tienes suerte de que alguien te quiera, es diferente». Rodrigo se volvió hacia ella. «Usted vale mucho y merece a alguien que la trate con respeto».
Camila levantó la vista, y Rodrigo vio lágrimas en sus ojos que ella parpadeó rápidamente para contener. «Gracias, señor Mendoza. Es amable de su parte, pero puedo manejar esto. No debería tener que manejarlo sola». Camila se puso de pie, secándose discretamente los ojos. «Debería revisar esos contratos. Tienen que estar firmados antes del miércoles». Rodrigo asintió, reconociendo que ella necesitaba espacio. Pero mientras Camila salía de su oficina, él ya había tomado una decisión. Esa tarde, después de que Camila se fuera a las 6, Rodrigo recibió un sobre manila grueso. Dentro estaba toda la información sobre Javier Ruiz Sánchez. 30 años, sin empleo fijo desde hace 8 meses, historial de deudas de juego, 2 denuncias previas por violencia doméstica que nunca llegaron a nada porque las víctimas retiraron los cargos. Frecuentaba un bar en la colonia Roma llamado El Refugio casi todas las noches. La información incluía fotos, direcciones, rutinas diarias. Rodrigo estudió cada detalle durante horas. Llamó a su hombre de confianza, Manuel, un exmilitar que había estado con él desde el principio. «Necesito que hagas un trabajo esta noche», le dijo Rodrigo por teléfono. «¿De qué tipo?», preguntó Manuel. «El tipo que requiere discreción absoluta. Te envío la información. Asegúrate de que no queden cabos sueltos». «Entendido, jefe. ¿Qué tan permanente?». Rodrigo hizo una pausa. En su línea de trabajo había ordenado cosas peores por razones menos personales. Pero esto era diferente. No era por negocios, no era por territorio o por dinero. Era por proteger a alguien que no podía o no se atrevía a protegerse a sí misma. «Permanente», confirmó finalmente. Javier Ruiz estaba en su tercer whisky de la noche en El Refugio. El bar estaba moderadamente lleno para un lunes, con el murmullo de conversaciones mezclándose con música de rock en español que sonaba desde las bocinas. Javier había pasado el día en su departamento jugando videojuegos y apostando en línea con dinero que le había arrancado a Camila la semana anterior. Había pensado en buscarla nuevamente, presionarla por más dinero, pero algo sobre ese tipo en el estacionamiento lo había inquietado. Había algo en su mirada, en la forma en que se movía, que le advertía que no era solo otro oficinista arrogante. Pero Javier descartó esos pensamientos. Camila era suya, ese tipo no podía hacer nada al respecto. «Otra ronda», le dijo al bartender señalando su vaso vacío. Mientras esperaba su bebida, notó a un hombre bien vestido sentarse a 2 taburetes de distancia. Traje oscuro, corbata aflojada, reloj caro. El tipo de persona que Javier solía envidiar y despreciar al mismo tiempo. El hombre ordenó un tequila y encendió un cigarro. Después de unos minutos, se volvió hacia Javier con una sonrisa amigable. «¿Mala noche?», preguntó el extraño. Javier se encogió de hombros. «¿Se nota? Conozco esa mirada. Problemas de dinero, ¿verdad?». Javier rió amargamente. «¿Cómo lo supiste?». «Porque todos los que estamos aquí un lunes por la noche tenemos algún tipo de problema», respondió el hombre ofreciéndole su mano. «Roberto». «Javier», dijo estrechando la mano. Pasaron la siguiente hora bebiendo juntos, con Roberto invitando las rondas. Javier, embriagado y sin ninguna razón para desconfiar, se abrió sobre sus problemas, su falta de trabajo, su novia que no entendía la presión que estaba bajo. «Mira, tengo que ir al baño», dijo Roberto eventualmente. «Pero déjame decirte algo. Conozco gente que puede ayudarte con tus problemas de dinero. Trabajos rápidos, bien pagados, nada ilegal, solo. Digamos que en áreas grises. ¿Te interesa?». Los ojos de Javier se iluminaron con la mezcla de alcohol y ambición desesperada. «Sí, claro. ¿Qué tipo de trabajos?». «Discutamos afuera, en privado. Demasiados oídos aquí», dijo Roberto con una sonrisa mientras se levantaba. Javier lo siguió hacia la salida trasera del bar que daba a un callejón. El aire frío de la noche golpeó su rostro.
Haciendo que se tambaleara ligeramente, Roberto encendió otro cigarro y miró hacia ambos lados del callejón. Entonces, ¿qué es lo que...? comenzó Javier. No terminó la frase. Sintió un pinchazo agudo en el cuello y su mano fue instintivamente hacia el lugar. Vio a Roberto guardando una jeringa en su bolsillo antes de que sus piernas cedieran. El mundo comenzó a girar y oscurecerse. ¿Qué? ¿Qué hiciste?, logró articular antes de caer de rodillas. Roberto no respondió. Simplemente hizo una señal y dos hombres más aparecieron de la oscuridad del callejón. Entre los tres, levantaron el cuerpo casi inconsciente de Javier y lo metieron en una camioneta negra sin placas que había estado esperando. Manuel, quien había estado observando desde el bar haciéndose pasar por Roberto, sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a Rodrigo. Paquete recogido, sin incidentes. A la mañana siguiente, Camila llegó a la oficina con un semblante diferente. Parecía haber dormido poco, con ojeras que el maquillaje no podía ocultar completamente. Rodrigo estaba en su escritorio revisando documentos cuando ella entró. «Buenos días, señor Mendoza», saludó mientras dejaba su café en el escritorio. Su voz sonaba tensa. «Buenos días, Camila. ¿Todo bien?». Ella vaciló antes de responder. «Javier no llegó a casa anoche. No responde mi teléfono. Sus llamadas van directo al buzón. Es extraño. Incluso cuando peleamos, siempre me avisa dónde está». Rodrigo mantuvo su expresión neutral mientras tomaba un sorbo de café. Quizás necesitaba espacio después de lo que pasó el viernes. «Tal vez», dijo Camila, sin convicción. «Voy a pasar por su departamento al mediodía para ver si está ahí. Haga lo que necesite hacer. Si necesita tomarse el día, lo entiendo». Camila negó con la cabeza. «No, prefiero mantenerme ocupada, gracias». Durante los siguientes días, Javier Ruiz Sánchez simplemente desapareció de la faz de la tierra. Camila reportó su desaparición a la policía, pero sin evidencia de crimen violento o secuestro, los oficiales fueron poco entusiastas con la investigación. Le dijeron que probablemente se había ido voluntariamente, que muchos hombres con deudas y problemas simplemente abandonaban sus vidas y empezaban de nuevo en otro lado. «Debe tener deudas que no conoces», le dijo el detective a cargo del caso. «Prestamistas ilegales, tal vez. Es común que gente así huya cuando no puede pagar. Aparecerá eventualmente, o no. Honestamente, señorita, si ese hombre la maltrataba como mencionaste, tal vez sea una bendición que se haya ido». Camila sabía que el detective tenía razón, pero la culpa la consumía. Se preguntaba si debería haber hecho más, si debería haber sido más comprensiva, si de alguna manera era responsable de su desaparición. Rodrigo la observaba luchar con estas emociones contradictorias, queriendo decirle que estaba mejor sin ese hombre, pero sabiendo que ella necesitaba llegar a esa conclusión por sí misma. 2 semanas después de la desaparición de Javier, Camila entró a la oficina de Rodrigo con documentos que necesitaban su firma. Había estado trabajando incansablemente, llegando más temprano y yéndose más tarde, como si mantenerse ocupada pudiera acallar los pensamientos en su cabeza. «Estos son los contratos finales del proyecto en Guadalajara», dijo colocando los papeles en el escritorio. «Y aquí está el análisis de los nuevos sitios que pidió revisar». Rodrigo firmó los documentos sin mirarlos realmente. Su atención estaba en Camila, en las mejoras sutiles que había notado en su apariencia. El moretón había sanado completamente, y aunque todavía se veía cansada, había algo diferente en su postura, en la forma en que sostenía su cabeza un poco más alta. «Siéntese un momento», le pidió Rodrigo después de firmar el último documento. Camila obedeció, aunque su expresión era cautelosa. «¿Cómo está manejando la situación?», preguntó él directamente. Ella suspiró profundamente. «Honestamente no lo sé.
Me siento culpable por sentirme aliviada. Debería estar preocupada, devastada por su desaparición, pero principalmente siento libertad. ¿Qué tipo de persona eso me hace? Una persona normal que escapó de una situación abusiva, respondió Rodrigo. No se castigue por sentir alivio. Mi madre piensa que soy horrible. Me dice que debería estar buscándolo más activamente, que tal vez está herido en algún lugar necesitando ayuda. Pero usted vio cómo me trataba. No puedo fingir una tristeza que no siento completamente. Entonces no la finja. Su madre no vivió lo que usted vivió. Nadie puede juzgarla por cómo procesa esto. Camila lo miró con una mezcla de gratitud y algo más que no podía identificar completamente. ¿Puedo preguntarle algo, señor Mendoza? Por supuesto. ¿Por qué le importa? Quiero decir, soy solo su asistente. Usted ha sido increíblemente comprensivo con esta situación, más de lo que mi propio jefe necesitaría ser. ¿Por qué? Era una pregunta justa, una que Rodrigo había sabido que eventualmente llegaría. La verdad era complicada, llena de matices que no estaba seguro de cómo expresar. Había comenzado como simple respeto profesional, apreciación por su trabajo. Pero en algún momento de esos 3 años, sin darse cuenta completamente de cuándo o cómo, había desarrollado sentimientos que iban más allá del profesionalismo. Porque la respeto, dijo finalmente, eligiendo la verdad más simple, y porque nadie merece ser tratado de la manera en que él la trataba. La he visto trabajar bajo presión, resolver problemas imposibles, manejar situaciones delicadas con una gracia que pocos poseen. Ver a alguien así ser menospreciada y lastimada. No estaba dispuesto a ignorarlo. Los ojos de Camila se humedecieron y apartó la mirada. Gracias, susurró. Significa más de lo que puede imaginar. Un mes después, la vida de Camila había comenzado a normalizarse. La policía había cerrado la investigación sobre la desaparición de Javier como un caso frío, catalogándolo como adulto desaparecido voluntariamente. Sus pertenencias aún estaban en el departamento que habían compartido, pero Camila había empezado el proceso de empacar todo y mudarse a un lugar nuevo, un apartamento más pequeño, pero completamente suyo. Rodrigo la ayudó con la mudanza, algo que sorprendió a Camila profundamente. Ver a uno de los hombres más poderosos de Ciudad de México cargar cajas y muebles era surreal, pero también revelador. Detrás del exterior frío y calculador que Rodrigo mostraba al mundo, había un hombre con capacidad para la bondad genuina. No tiene que hacer esto, le dijo Camila mientras organizaban la cocina de su nuevo apartamento. Ya ha hecho suficiente por mí. Quiero hacerlo, respondió Rodrigo simplemente. Trabajaron en un silencio cómodo durante un rato, organizando platos, ordenando cajones. Cuando terminaron, ya era de noche. Camila preparó café y se sentaron en el pequeño balcón que daba a una calle tranquila de la colonia del Valle. ¿Puedo confesarle algo?, dijo Camila después de un largo silencio. Adelante. A veces me pregunto si Javier está realmente bien, si simplemente se fue o si le pasó algo malo, y me siento terrible porque parte de mí no quiere saber la respuesta. Si está bien, significa que eligió irse sin decir nada, lo cual duele de una manera. Si le pasó algo malo, no sé si podría vivir con esa culpa. Rodrigo bebió su café lentamente, midiendo sus palabras cuidadosamente. Camila, usted no es responsable de las decisiones de Javier o de las consecuencias de sus acciones. Él eligió tratarla mal, eligió involucrarse con las personas equivocadas. Aparentemente, cualquier cosa que le haya pasado es resultado de sus propias decisiones. Lo sé racionalmente, pero emocionalmente es más complicado. Lo será por un tiempo, pero eventualmente sanará completamente. Y cuando lo haga,
Espero que se dé cuenta de que merece ser feliz, merece ser tratada con respeto y amor genuino. Camila lo miró con una intensidad que hizo que Rodrigo apartara la vista. ¿Y usted? ¿Tiene a alguien que lo trate con amor genuino? Mi vida es complicada. No hay espacio para ese tipo de complicaciones adicionales. Tal vez está usando su vida como excusa, sugirió Camila suavemente. Tal vez tiene miedo de ser vulnerable. Rodrigo rió sin humor. La vulnerabilidad es un lujo que no puedo permitirme. ¿O es que se ha convencido de eso para evitar el riesgo de ser lastimado? Rodrigo se volvió hacia ella, estudiando su rostro a la luz tenue del balcón. Había una sabiduría en sus palabras que lo desarmaba. Tal vez tiene razón, admitió, pero mi mundo es peligroso, Camila. No es justo involucrar a alguien en eso. Creo que las personas deberían poder decidir por sí mismas qué riesgos están dispuestas a tomar. El aire entre ellos se cargó con palabras no dichas, con posibilidades que ninguno de los dos se atrevía a articular completamente. Finalmente, Rodrigo se puso de pie. Debería irme. Es tarde y mañana tiene un día ocupado. Camila asintió, sin ocultar completamente su decepción. Gracias por todo. No solo por hoy, sino por estas últimas semanas, por ser el único que realmente entendió. Cuando necesite algo, cualquier cosa, me avisa. En la puerta, Camila lo detuvo con una mano en su brazo. Se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla. Buenas noches, Rodrigo. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre de pila, y el sonido de su voz al decirlo hizo algo extraño en su pecho. Buenas noches, Camila. Durante los siguientes meses, la relación entre Rodrigo y Camila evolucionó de una manera que ninguno de los dos había anticipado completamente. Profesionalmente, seguían siendo tan eficientes como siempre, pero había una calidez nueva entre ellos, momentos compartidos que iban más allá de la dinámica típica de jefe y asistente. Rodrigo comenzó a invitarla a almuerzos de negocios donde su presencia no era estrictamente necesaria, pero donde valoraba su opinión. Camila empezó a quedarse después de horas para conversar sobre temas que no tenían nada que ver con el trabajo. Hablaban de sus infancias, sus sueños, sus miedos. Rodrigo le contó sobre cómo había entrado en el mundo criminal después de que su padre, también involucrado en negocios ilegales, fuera asesinado cuando él tenía 22 años. Le habló de cómo había tenido que volverse duro para sobrevivir, de cómo había construido su imperio sobre una combinación de inteligencia estratégica y voluntad de hacer lo que otros no harían. Camila, por su parte, le contó sobre su crianza en una familia de clase media-baja en Nezahualcóyotl, cómo había estudiado administración mientras trabajaba de noche, cómo había llegado a su empresa buscando una oportunidad y había encontrado propósito. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Camila una noche mientras trabajaban tarde revisando contratos. «De las decisiones que has tomado, del camino que elegiste». Rodrigo dejó el documento que estaba revisando y se reclinó en su silla. «Todo el tiempo, pero el arrepentimiento es un lujo improductivo. Uno toma decisiones con la información que tiene en el momento. No puedo cambiar mi pasado, solo puedo intentar hacer mejores decisiones en el futuro». «¿Y Javier? ¿Fue una buena decisión?». La pregunta tomó a Rodrigo completamente por sorpresa. Habían evitado cuidadosamente mencionar a Javier durante meses. Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba mientras mantenía su expresión neutral. «¿A qué te refieres?», preguntó cuidadosamente. Camila lo miró directamente a los ojos. «No soy tonta, Rodrigo. Sé qué eres, sé a qué te dedicas realmente. Manejo tus agendas, conozco a las personas con las que te reúnes, he visto los documentos que no deberían existir. Y sé que no es coincidencia que Javier desapareciera 2 días después de que lo vieras maltratándome». El silencio en la oficina era absoluto.
Rodrigo podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas mientras evaluaba la situación. Si Camila fuera cualquier otra persona, su conocimiento sería un problema que necesitaría resolver. Pero Camila no era cualquier otra persona. Si tuviera algo que ver con su desaparición, dijo Rodrigo lentamente, ¿cómo te sentirías al respecto? Camila no respondió inmediatamente. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme. Debería estar horrorizada. Debería estar llamando a la policía ahora mismo. Debería estar corriendo lo más lejos posible de ti. Hizo una pausa. Pero no estoy haciendo nada de eso. Y no sé si eso me hace una mala persona o simplemente alguien que ha sido lo suficientemente herida como para entender que a veces la justicia no viene del sistema legal. Rodrigo se acercó a ella en la ventana. No eres una mala persona. Eres alguien que sobrevivió a algo terrible y está tratando de darle sentido. ¿Lo mataste?, preguntó Camila directamente, volviéndose para mirarlo. Rodrigo sostuvo su mirada. Te protegí, de la única manera que sabía cómo, y no me arrepiento de eso. Era una admisión sin ser una confesión directa, pero ambos entendían perfectamente lo que significaba. Camila asintió lentamente, procesando la información. Debería asustarme, dijo ella. Debería estar aterrorizada de ti, pero lo extraño es que me siento más segura contigo de lo que me he sentido con nadie en mi vida. No soy un buen hombre, Camila. He hecho cosas que mantendrían despierta a la mayoría de la gente por las noches. No soy alguien de quien deberías enamorarte. Demasiado tarde para esa advertencia, respondió Camila con una sonrisa triste. Creo que me he estado enamorando de ti durante meses y solo ahora estoy lista para admitirlo. Rodrigo cerró los ojos, luchando contra el impulso de tomarla en sus brazos. Mereces mejor que yo. Mereces a alguien sin sangre en sus manos, alguien que pueda darte una vida normal. No quiero una vida normal. Quiero una vida auténtica. Y tú eres la persona más auténtica que conozco. No finges ser algo que no eres. No te escondes detrás de mentiras bonitas. Eres quien eres, sin disculpas. Si esto sucede, dijo Rodrigo lentamente, si cruzamos esta línea, no hay vuelta atrás. Mi mundo se convertirá en tu mundo. Los peligros que enfrento se convertirán en tus peligros. Habrá personas que intentarán lastimarte para llegar a mí. Lo sé, respondió Camila, y todavía quiero intentarlo, porque estos últimos meses, trabajando contigo, conociéndote realmente, han sido los mejores de mi vida. Y sí, tal vez parte de eso es que estoy rebotando de una relación abusiva, pero no creo que sea solo eso. Creo que eres exactamente la persona con quien se supone que debo estar. Rodrigo finalmente cedió ante el impulso que había estado reprimiendo durante meses. Tomó el rostro de Camila entre sus manos y la besó con una mezcla de ternura y desesperación. Ella respondió con igual intensidad, sus brazos rodeando su cuello. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «No puedo prometerte una vida fácil», dijo Rodrigo con su frente apoyada contra la de ella. «No quiero una vida fácil, quiero una vida contigo». Los siguientes meses fueron una revelación para ambos. Rodrigo descubrió que era capaz de sentimientos que había creído muertos hacía tiempo. La presencia de Camila suavizaba los bordes más duros de su personalidad sin comprometer su efectividad en los negocios. Ella entendía la naturaleza de su trabajo sin juzgarlo, ofreciendo incluso sugerencias estratégicas que demostraron ser invaluables. Camila, por su parte, floreció en formas que nunca había imaginado posibles. Después de años de ser minimizada y controlada por Javier, descubrió que Rodrigo valoraba su opinión, respetaba su inteligencia y la trataba como una igual. Comenzó a participar más activamente en las operaciones de negocio, mostrando un talento natural para la estrategia que sorprendió incluso
a los asociados más cercanos de Rodrigo. Pero el pasado tiene una manera de no permanecer enterrado. 6 meses después de la desaparición de Javier, Camila recibió una visita inesperada en su apartamento. Era la hermana de Javier, Mónica, una mujer de 35 años con una mirada dura y determinada. «Necesito hablar contigo sobre mi hermano», dijo Mónica sin preámbulos cuando Camila abrió la puerta. Camila sintió que su estómago se contraía, pero mantuvo la compostura. «Mónica, ya hablé con la policía. No sé nada más de lo que ya les dije». «La policía son incompetentes», escupió Mónica. «Pero yo no lo soy. He estado investigando por mi cuenta y encontré cosas interesantes». «¿Cómo qué?» «Como que tu jefe, Rodrigo Mendoza, no es exactamente un hombre de negocios legítimo, como que tiene conexiones con personas muy peligrosas, como que estuvo presente el día que Javier desapareció». El corazón de Camila latía fuertemente, pero se forzó a mantener la calma. «Si tienes evidencia de algo, deberías llevarla a la policía». «Oh, lo haré», prometió Mónica. «Pero primero quería darte la oportunidad de decirme la verdad. Javier era un idiota, sé que te maltrataba, pero era mi hermano y merece que alguien busque justicia por él». «No puedo ayudarte, Mónica. Desearía poder, pero no puedo». Mónica estudió a Camila durante un largo momento. «Eres diferente ahora, más fuerte, menos asustada. Parte de mí se alegra de que te hayas liberado de Javier, pero la otra parte de mí no puede simplemente dejarlo ir. Así que te advierto, voy a descubrir qué pasó, y si tu jefe tuvo algo que ver, voy a asegurarme de que pague». Después de que Mónica se fuera, Camila llamó inmediatamente a Rodrigo. Se reunieron en su oficina esa misma noche. «Mónica es problemática», dijo Rodrigo después de escuchar el relato de Camila. «Pero es civil, no tiene las conexiones o recursos para ser una amenaza real». «¿Estás seguro?», parecía muy determinada. «La determinación sin recursos es solo ruido». Rodrigo hizo una pausa. «Pero puedo hacer que desaparezca el problema si es necesario». «No», dijo Camila firmemente, «no más desapariciones. Mónica es solo una mujer buscando respuestas sobre su hermano. No se merece lo que le pasó a Javier». «Entonces, ¿qué propones que hagamos?». Camila pensó durante un momento. «Honestamente, creo que eventualmente va a darse por vencida. Sin evidencia real, sin pistas que seguir, eventualmente la frustración la vencerá. Y si realmente lleva algo a la policía, no tendrán nada concreto para actuar». Rodrigo admiró su capacidad de pensar estratégicamente incluso bajo presión. «Está bien, lo haremos a tu manera, pero si ella se convierte en un problema mayor, entonces lo manejaremos juntos», completó Camila, «pero sin violencia a menos que sea absolutamente necesario». Durante las siguientes semanas, Mónica efectivamente intentó llevar sus sospechas a la policía, pero sin evidencia física, sin testigos, sin ningún vínculo concreto entre Rodrigo y la desaparición de Javier, los detectives la despidieron como una hermana afligida viendo conspiraciones donde no las había. Eventualmente, frustrada y exhausta, Mónica regresó a su ciudad natal en Puebla, aceptando que tal vez nunca sabría qué le pasó exactamente a su hermano. Un año después de la desaparición de Javier, Rodrigo y Camila estaban sentados en el balcón del nuevo penthouse que habían comprado juntos, mirando el atardecer sobre Ciudad de México. Camila había dejado oficialmente su posición como asistente y ahora era socia en varios de los negocios legítimos de Rodrigo, manejando operaciones con la misma eficiencia que antes manejaba su agenda. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Rodrigo, haciendo eco de la pregunta que ella le había hecho meses atrás. Camila consideró la pregunta seriamente. «¿De Javier? No. ¿De cómo terminó? A veces. Pero entonces recuerdo cómo me sentía cuando estaba con él, el miedo constante, la vergüenza.
y miro mi vida ahora, contigo, con propósito y dirección, y sé que no cambiaría nada, incluso sabiendo lo que soy, lo que hice, especialmente sabiendo eso, respondió Camila, porque significa que me valoras lo suficiente como para protegerme de la manera más absoluta posible. No estoy orgullosa de lo que pasó, pero entiendo por qué pasó, y he hecho las paces con eso. Rodrigo la atrajo hacia él, besando su frente. «Te amo», dijo simplemente. Eran palabras que rara vez pronunciaba, palabras que significaban más viniendo de él de lo que significarían de casi cualquier otra persona. «Y yo te amo a ti», respondió Camila, «a pesar de todo, o tal vez debido a todo». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, ambos sabían que su historia no era convencional, no era la clase de romance que la gente soñaba, pero era suya, construida sobre verdades difíciles y elecciones más difíciles aún. Y en su mundo, donde la moral era gris y la supervivencia requería dureza, habían encontrado algo raro y precioso. Amor genuino entre dos almas que entendían perfectamente quiénes eran el uno al otro, sin ilusiones ni mentiras bonitas. Javier Ruiz nunca fue encontrado. Su caso permaneció abierto en los archivos policiales, pero con el tiempo se convirtió en solo otro nombre en una larga lista de personas desaparecidas en una ciudad donde tales desapariciones no eran infrecuentes. Su familia eventualmente realizó un servicio conmemorativo, aceptando que probablemente nunca tendrían las respuestas que buscaban. Mónica nunca dejó de sospechar completamente, pero sin pruebas y sin recursos para continuar investigando, tuvo que dejar ir su búsqueda de justicia. Para Camila, la cicatriz emocional de su relación con Javier sanó lentamente. Bajo el amor de Rodrigo, redescubrió su valor propio y su fuerza. Nunca olvidó completamente lo que había pasado, cómo había terminado su relación con Javier, pero aprendió a vivir con el conocimiento, a aceptar que a veces las circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias. Años después, cuando Camila y Rodrigo estaban construyendo un imperio juntos, combinando sus talentos y habilidades complementarias, ella a veces pensaba en esa noche en el estacionamiento, el momento que había cambiado el curso de su vida. Pensaba en las decisiones tomadas, en las líneas cruzadas, en el precio pagado por su libertad, y cada vez llegaba a la misma conclusión. Dadas las mismas circunstancias, no cambiaría nada, porque el amor, descubrió, no siempre viene en paquetes limpios y moralmente inequívocos. A veces viene de lugares oscuros, de personas complejas que han hecho cosas terribles, por razones que solo ellos pueden justificar completamente, y a veces eso es suficiente.